You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 26. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de un tema que tiene miga y son las fichas duplicadas. Ha sido un tema que esta última semana me he tenido que pelear con ello y al final, intentando poner orden en mi cabeza de cómo tenía que actuar, he conseguido generar un esquema bastante interesante y lo quería compartir con vosotros. Así que de eso vamos a hablar hoy, de las fichas duplicadas. Pero antes, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local. Y donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero. Y montamos un cuadro de mando con un Excel bastante interesante que os podéis descargar y que tenéis todas las fórmulas para que os salga sin problemas. Porque al final no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Bueno, pues vamos allá con el tema de hoy, las fichas duplicadas. La gestión de las fichas duplicadas es un tema que hay que tener en cuenta y no perderlo de vista por su posible impacto en nuestra visibilidad. ¿Por qué? Porque al final las fichas duplicadas compiten entre sí y restan visibilidad la una a la otra. Y Google no sabe cuál mostrar. Y cuando Google no sabe qué mostrar, desde luego al final quien va a tener un problema de forma indirecta es el negocio local. ¿Por qué? Porque el problema va a ser cuando Google posicione mejor una ficha que apenas tiene actividad y contenido y filtre aquella que tiene muchas reseñas, que ya sabemos que las reseñas son importantes porque posicionan a nivel de ranking, y otras características de la ficha que te interese mostrar como publicaciones, servicios y productos, y esa no aparezca. ¿Por qué? Porque está duplicada y lo que os decía, si Google no sabe cuál mostrar, él hace lo que puede. Y cuando Google hace lo que puede, muchas veces no hace lo que debe. Y entonces te puedes ver con un posicionamiento más débil precisamente por eso, por las fichas duplicadas. ¿Cuándo puedes tener un duplicado? A ver, los duplicados se pueden producir porque lo cree el propio dueño. Imaginaros, por ejemplo, un traspaso de un negocio. Tú te creas una ficha y el negocio que es traspasado ya tenía su propia ficha y encima bien posicionada. Oye, pues a lo mejor simplemente te interesa hacer un cambio de branding y no crear una nueva ficha. Entonces ahí, si encima no te das cuenta de que el anterior negocio tenía la ficha duplicada, te encuentras con 2 fichas para la misma ubicación y encima si corresponden a la misma categoría tenemos lío. Luego,
Otro motivo de ficha duplicada, pues en este caso que te hayas mudado y has abierto una nueva ficha en la nueva ubicación, pero tienes tu ficha anterior en la ubicación antigua, donde ya no estás. Bueno, pues eso también es una ficha duplicada. En este caso, los dos motivos son porque el propio dueño las ha generado. Pero también te puedes encontrar con fichas duplicadas porque el propio usuario, como por ejemplo los local guides, hayan creado una ficha para un negocio. Entonces tú no te has dado cuenta y cuando vas a crear la tuya no has mirado si ya alguien la había creado a falta de verificarla. Entonces, si te encuentras con esa situación, pues también hay que resolverla. Y luego también nos podemos encontrar con fichas duplicadas porque sea el propio Google, en base a fuentes de autoridad, es decir, a otras fuentes de datos, que cree esa ficha. No olvidemos que Google My Business surge por la compra de Google de una macrobase de datos de negocios. Entonces, puede ser que tu negocio esté ya dado de alta y tú ni siquiera te hayas dado cuenta. Entonces, en todos estos casos es cuando pueden existir fichas duplicadas. ¿Cómo saber si tienes un duplicado? Bueno, pues te puedes encontrar con un duplicado en tu misma ubicación y entonces la forma más sencilla de hacerlo es ir a Google Maps, poner la dirección donde se encuentra ubicado tu negocio y en la caja de búsqueda meter la categoría. Y si quieres poner varias categorías, sepáralas por la raya vertical, esta que está en el teclado en el 1. Bueno, pues esto te mostrará los negocios que hay de la misma categoría en una misma ubicación. Y esto es algo muy interesante, no solamente para buscar duplicados, sino también cuando estás intentando abrir tu negocio en una zona y estás viendo locales. Bueno, pues aparte de ver locales, es interesante también hacer este análisis, porque flaco favor te harías si abres un negocio cuya categoría está al lado de otro, es decir, que tienes a la competencia al lado. ¿Por qué? Porque al final lo que se puede producir es el filtrado de ficha, es decir, que Google muestre un negocio y no muestre el otro. Y entonces eso al final es un desgaste tremendo. Entonces, bueno, esto te ayuda a encontrar duplicados, pero también a la hora de encontrar una ubicación para tu negocio, ser listo y ver si te interesa o no en función de la competencia que haya. Y luego, ¿cómo saber si hay duplicados en ubicaciones diferentes? Bueno, pues otra forma de hacerlo es irte a Google Maps y buscar por nombre. Y entonces te aparecerán los negocios que hay por ese nombre en distintas ubicaciones. Aquí vete metiendo el nombre poco a poco para que te vayan apareciendo los resultados sugeridos. Y así puedes identificar más de lo que a priori pudieras encontrar. Entonces, bueno, esas son, digamos, las dos formas más fáciles que puedes usar para encontrar fichas duplicadas. Y ya tenemos identificadas las fichas duplicadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues realmente hay 3 alternativas posibles. Una es quitar duplicados, la otra es cerrar las fichas, otra es fusionarla. Pero bueno, vamos a verlo con ejemplos y lo importante que tenéis que saber es que antes de hacer nada de lo que vamos a comentar, tenéis que mirar si es necesario mover las reseñas de una ficha a otra. Si es necesario hacerlo, entonces antes hay que mover las reseñas antes de hacer nada, porque si no la vamos a liar, ¿vale? Entonces, primero movemos las reseñas y luego, en función de la casuística que vamos a ver a continuación, vemos lo que hay que hacer. Bueno, pues vamos a ver los 6 casos de fichas duplicadas. El primero puede ser eso, que tengas una ficha y ya estaba creada otra para tu negocio en la misma ubicación. Bueno, pues ahí lo que tienes que hacer es sugerir un cambio y de las 2 opciones que tienes debes seleccionar retirar este sitio y el motivo es porque está duplicado. Pero también puedes encontrarte el caso de que ambas fichas estén bien trabajadas con sus reseñas y no quieras perder ni las de un lado ni las del otro. Entonces ahí lo que tienes que hacer es fusionar ambas fichas y para ello tienes que ponerte en contacto con Google a través del formulario de contacto que hay en la comunidad de Google My Business y solicitarlo. Otro caso, el tercer caso que te puedes encontrar es que mudes tu negocio. Aquí lo lógico es que si tienes una ficha consolidada con buenas reseñas y te trasladas a otro sitio, no empieces desde cero en una nueva ubicación y por ello lo que tienes que hacer es trasladar tu ficha a la nueva dirección. ¿Cómo? Pues sugieres una edición, dices que te has trasladado y pones esa nueva ubicación en la que te encuentras. En el caso de que hubieras creado ya una ficha y ya tuvieras encima reseñas, bueno, pues tendrías que fusionarlas, como hemos visto en el caso anterior. El cuarto caso te lo encuentras
cuando al hacer el estudio de duplicados ves que tienes una ficha abierta en una ubicación donde nunca has estado. Pues ahí es muy sencillo, simplemente tendrías que sugerir un cambio en esta ficha y decir que ese negocio nunca existió. El quinto caso, que este tiene miga junto con el sexto. El quinto consiste en un traspaso de negocio. Imaginemos que se traspasa un negocio y el negocio anterior, el de anterior dueño, tiene muy buenas valoraciones y está muy bien posicionado. Entonces lo que te interesa a ti es mantener la ficha y simplemente hacer un cambio de naming. Pero si ya hubieras abierto tu ficha, lo que tienes que pedir a Google es que las fusione. Pero lo mejor es que estés atento y mires si hay una ficha creada para no crearla tú, porque eso de pedirle a Google a través del foro de soporte que haga cosas, a mí a veces me da miedo y a veces he tenido problemas, por eso os lo digo. Y entonces, si te encuentras en este caso, ya os digo, lo mejor es que cojas la ficha, que hagas el cambio de naming. Aquí lo que tienes que conseguir es que el anterior dueño te dé acceso a la propiedad de la ficha. Si no contactas con el anterior dueño y el dueño ya pues se ha jubilado y no le interesa esa ficha para nada, pues simplemente lo que tienes que hacer es reclamarla y una vez que reclames esa ficha ya puedes hacer el cambio de naming oportuno, ¿vale? Pero también te puedes encontrar dentro de un traspaso de negocio que el negocio anterior tenga valoraciones mejorables y o esté mal posicionado. Entonces ahí lo que te interesa es cerrar su ficha y trabajar con la tuya. ¿Y cómo cerramos la ficha? Bueno, pues sugerimos una edición y de ahí decimos que ese negocio está permanentemente cerrado. Pero cuidado, porque aquí nos encontramos con 3 problemas que puede haber con los negocios cerrados y que es súper importante que conozcas. Si los negocios corresponden a la misma categoría, al usuario le puede resultar un poco contradictorio y puede pensar que tu negocio, precisamente el que está abierto, es el que está cerrado. Imaginemos un bar que ha cerrado y en su lugar está otro. El usuario busca un bar que le gustó en la zona y le aparece justo la ficha del que está cerrado, cuando tú estás abierto. Entonces, pues pierdes clientes, es algo extraño para ellos. Entonces, ahí, cuidado. Luego también nos podemos encontrar la situación de 2 negocios en la misma categoría que comparten el mismo teléfono. Alarma. ¿Por qué? Porque si resulta que el negocio que cierra, tú coges ese mismo local y resulta que aprovechas el mismo teléfono, eso está confirmado hoy por hoy, que una ficha cerrada que tenga el mismo teléfono de un negocio que está abierto en la misma ubicación penaliza. Y tenemos el caso de una inmobiliaria que posicionando mucho mejor en los resultados orgánicos fuera del local pack y teniendo mejores reseñas que su competencia, no conseguía escalar posiciones y aparecer en el local pack. Y el motivo precisamente era que estaba usando el mismo teléfono que una ficha que estaba cerrada. Entonces, si te encuentras con el traspaso de un negocio que lógicamente es compartís la misma categoría, no utilices el mismo teléfono porque si no vas a tener problemas. Y luego también nos encontramos con el caso de un negocio que ha pasado de físico a online y que se ponga cerrado de forma permanente. Oye, esta situación se ha dado mucho en la pandemia. Los negocios han tenido que cerrar, muchos han tenido que ver funcionando a nivel online, oye, y no les va ni tan mal. Y dice, pues mira, prefiero quedarme trabajando a nivel online, me quito costes de alquiler, etcétera, y yo sigo atendiendo a mis clientes. Entonces lo que puedes hacer es decir, vale, pues pongo mi ficha como cerrada. Bueno, pues ahí el problema que puede pasar es que alguien te busque y al aparecer que tu negocio esté cerrado no te busquen más y que por supuesto no entiendan que ahora solamente trabajas online. Entonces cerrar la ficha con un cerrado permanente te puede jugar en contra. La solución, pues te tienes que poner en contacto con Google My Business y le tienes que pedir que haga desaparecer la ficha por completo dada la situación en la que te encuentras. Y la hacen desaparecer, o sea, no, ni cerrado permanente ni nada, desaparece totalmente. Y luego ya nos encontramos el sexto caso de fichas duplicadas. ¿Y dónde nos los encontramos? En abogados y médicos. ¿Por qué? Porque estos profesionales pueden tener sus propias fichas diferenciadas de lo que es el negocio en sí. Ojo, siempre y cuando haya más profesionales en ese negocio. Imaginemos una clínica con varias especialidades, pues un traumatólogo, un endocrino, un psicólogo. Bueno,
Pues todos ellos pueden tener su ficha formateada con el nombre del negocio, es decir, el nombre de la clínica, barra nombre del profesional. Si te encuentras el caso de una ficha de un profesional que ya no trabaja más allí, pero lo hizo en su momento, tienes que hablar con Google My Business para que actualice la ficha, porque aquí el dueño no es el propietario del negocio en sí, sino es el profesional. Y por eso en ningún caso vas a poder transferir las reseñas de ese profesional a tu negocio durante el periodo que estuvo dando servicio. Esta parte es muy interesante porque además el otro día estuve viendo el trabajo que se estuvo haciendo para un complejo hospitalario enorme en Estados Unidos, donde se daba la situación que en algunos casos la ficha de los profesionales estaban mucho mejor posicionadas que la del hospital en sí. Y entonces al final aparecían antes las fichas de los profesionales que la del centro hospitalario. Entonces, bueno, tuvieron que estar haciendo una limpieza de fichas tremenda porque además se daba la situación que os estoy comentando ahora, que es que algunos profesionales ya no estaban en activo dando servicio en ese hospital. Entonces, claro, tuvieron que hacer limpieza de fichas y les llevó más de 2 años. Entonces, bueno, si te encuentras en un negocio de este tipo, es importante que estés continuamente revisando y actualizando toda esta información, porque si no te puedes hacer un flaco favor. Y también es interesante que aprendas de esas mejores prácticas que están llevando a cabo los profesionales que trabajan en tu buffet o en tu hospital, porque si están ellos mejor posicionados que tú, están haciendo cosas interesantes que tú estás pasando por alto. Entonces es importante, que lo trabajes, que lo veas y que lo puedas aplicar a tu negocio para que, lógicamente, aparezca antes el hospital que el profesional, si es lo que te interesa. Así que nada, estos casos son muy interesantes. Y luego también, bueno, continuando y ya cerrando, nos podemos encontrar con una ficha que corresponde a un profesional que nunca trabajó para tu negocio. Entonces, en esos casos, si nunca trabajó para tu negocio, debes ir a Google Maps y sugerir una edición y tienes que dar a cerrado permanentemente. De esta manera ya lo solucionas. Pues nada, yo creo que ya he dado un repaso bastante exhaustivo sobre el tema de fichas duplicadas, los motivos por los cuales se puede generar, cómo puedes identificarlas y 6 casuísticas de fichas duplicadas y cómo tenéis que actuar en cada caso. Bueno, pues por esta semana poco más tengo ya que añadir. Yo creo que esta vez sí que me he ganado ahí unos cuantos me gustas, ¿eh? Así que nada, bueno, hasta aquí el episodio de hoy y por supuesto espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esta forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y si queréis que trate algún tema, sin problema, me lo podéis dejar también en los comentarios a través de las plataformas de podcasting o en lauraalfonso.com/contacto. Así que nada, ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volvemos a escuchar. ¿Y dónde? Pues donde va a ser, aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!